Empezamos esta última parte. Lo que va a hacer Laura Galau va a leer las conclusiones que hemos podido extraer de esta primera parte de la jornada. Entonces, Javier Moltó, el periodista Javier Moltó, va a moderar y va a ser implacable con las palabras. Entonces, lo que vemos ya hay una palabra pedida. A ver, digo un momento lo que vamos a hacer y ahora intervienes, ¿vale? Entonces, va a leer Laura las conclusiones que hemos sacado, que no son conclusiones, son para debatir. Vamos a intentar hacer un documento, se hará público por múltiples vías. Vosotros estáis todas os animamos a hacerlo también público, y lo que decíamos de que se va a enviar a las direcciones de los principales medios de comunicación de todo el país. Entonces, lo que sí que hemos visto es que no nos da tiempo a hacer lo que en el fondo estamos demandando muchas de las personas que estamos aquí, que es tener un manual de buenas prácticas adecuado a los nuevos retos. Entonces, vamos a plantear algunas ideas y vamos a emplazar a ver si podemos organizar una segunda jornada donde avancemos. Pero sí queremos hacer una llamada por la urgencia que hay por este tema, por lo que estamos viendo. Presentaremos todo esto también en la Asociación de la Prensa de Madrid el próximo día 24 a las 12. Estáis invitados toda la gente de prensa, y empieza Laura a decir un poco lo que hemos sacado entre todas. Hola, buenos días. Bueno, lo hemos hecho en 5 minutos, entonces puede ser que se nos haya olvidado algo y demás, o sea que si veis algo destacable, pues encantadas de añadirlo. Lo hemos dividido lo que hemos estado hablando en diferentes puntos. El primero es diagnóstico en medios. Uno de los puntos que más se ha repetido es que yo creo que todas y todos coincidimos en que se está tratando la violencia de género como un suceso. Hay una falta de relato y también hay una falta de información que conciencie. Las causas, pues faltas de medios en general dentro de las redacciones como consecuencia de la precariedad. Se hablaba de despidos de periodistas veteranos que llevaban años cubriendo esta información, y luego también se hablaba de falta de formación en la redacción, en las universidades. Si se planteaba si se estaba dando algún tipo de formación en violencia de género a los futuros periodistas. Otro de los puntos es la falta de sensibilidad en la dirección de los medios de comunicación por los temas de igualdad. Hemos escuchado a varias compañeras contando las luchas que tienen diariamente para poder incluir la violencia de género en los informativos. Se hablaba de que se nos tachaba de las feministas frikis y demás. Hay ahí pues otro problema que habrá que ver cómo se soluciona. Otro de los puntos es desconocimiento de las leyes y convenciones sobre violencia de género, pero también sobre los códigos deontológicos del periodismo. Obligación también, debido a la falta de medios, a la inmediatez también de Internet, la obligación a informar con precipitación, que eso al final muchas veces hace que cojas el titular. Se planteaba que muchas veces se estaba cogiendo el titular que viene de agencia, que no da tiempo a editar la información, a valorar y también a complementarla, que es otro de los puntos que se ha planteado, que es la contextualización, hablar con expertas. Otra de las críticas que también hemos escuchado, en este caso más por parte de las expertas, son el uso de recursos gráficos. El compañero de La Sexta sí que explicaba que ellos intentaban no sacar la imagen del cadáver cuando salía de casa, pero también tener en cuenta las fotos con las que se están ilustrando las noticias, e incluso las fotos que están asociadas o las fotos que hay en las noticias relacionadas. Y luego también el último punto que hemos incluido en este diagnóstico de medios es intentar evitar los estereotipos de mujeres. Se hablaba de explicar el relato de las mujeres. La compañera Izaskun hablaba de incluso pues introducir si son mujeres migrantes, es decir, caracterizar a las mujeres, contar su historia y que no se quede solo en que son una cifra. Como algunas de las propuestas que hemos recogido son cursos de formación para la dirección de los medios, para los periodistas, la posibilidad incluso de que es la dirección de medios, que los jefes de redacción que acudan a centros en los que hay víctimas de violencia de género, que puedan interactuar con ellas, y a lo mejor así se puede conseguir alcanzar una concienciación de los jefes de redacción, que parece que ahí hay un problema. También han abordado la necesidad de un tratamiento transversal en las redacciones. Mariola sí que había comentado la importancia que tenía el apoyo de otras compañeras, que no estaban sensibilizadas, de otras secciones, pero que poco a poco, pues también debido a la militancia activa que se hacía dentro del medio, pues se había conseguido concienciar.
Dentro de los retos y propuestas se ha planteado un enfoque atractivo. Se planteaba que son historias que muchas veces pues no se genera la atención, no se leen, no están entre las más vistas. Entonces, pues a lo mejor nosotros como periodistas sí que teníamos que conseguir encontrar enfoques para que los lectores sí que vean que hay algo ahí, que una historia que sí que tienen que leer. Vale. Otro de los retos es hacer que los hombres en las redacciones se sientan también que la lucha por la igualdad es propia, que no es solo una lucha de las periodistas. Luego, uno de los puntos que Pilar ha reseñado mucho es elaborar agendas con personas expertas en cada materia, priorizando las que tienen perspectiva de género. En este caso también se planteaba si se puede llegar a conseguir evitar la precipitación, pero también se puede conseguir contextualizar las noticias. Y una de las peticiones que había a las asociaciones feministas es intentar que fuesen más activas en sus reclamaciones. Otro de los puntos, incluir perspectivas que interpelen a los adolescentes y tener y luego se planteaba tener un manual de redacción colectivo para vigilar especialmente lo que planteábamos del tratamiento gráfico. De polémicas han surgido varias, nos ha dado tiempo a reseñar dos, que una era dónde poner el foco, si hay que entrevistar a los agresores, una de las preguntas que no sé si ha quedado sin responder, y otra de las polémicas que ha habido es el efecto llamada. Y dentro de las recomendaciones del día a día, pues se planteaba el problema del cintillo, plantear el cintillo en todas las noticias que tengan contenido de violencias machistas, violaciones, se hablaba de violaciones, se hablaba de acosos, pero que no se quede solo en las que son violencia de género. Y otro de las recomendaciones del día a día es intentar incluir testimonios de víctimas, pero que no estén presionadas para dar su relato, que ellas quieran hacerlo y se sientan empoderadas para hacerlo, que no sea porque nosotros como periodistas estamos presionando para poder contar esa historia. Luego también ha habido algunas críticas al gobierno, al Estado, se ha planteado que no cumple la ley, que hay falta de campañas de sensibilización, como la campaña de la tarjeta roja, y luego también que hay falta de campañas de sensibilización para hombres, como pues un posible teléfono 016, pero para que los hombres puedan llamar antes de pensar que quieren agredir a alguien. Y el último punto, que es un manual de redacción, pues plantear lo que hemos dicho, los puntos de vista en torno a identificaciones de agresores, hay que identificarlos, si no, y luego, pues importante, dentro de lo que hemos escuchado, es que haya una perspectiva feminista dentro de las informaciones y perderle miedo a hablar del patriarcado, a que se pueda hablar del patriarcado en las noticias, y también pues para que los lectores de esta forma se puedan concienciar y puedan conocer un poco también los problemas del patriarcado. Estos son los puntos a que hemos llegado, de los que hemos intentado recoger en los 10 minutos que hemos tenido. Que con el tema de complejizar no me refiero a decir si una mujer es migrante o en qué situación administrativa está, sino que a lo mejor una mujer que igual que se pone mucho el énfasis en el tema de no denunció, sí denunció, que es otra visión que para mí también es incorrecta porque culpabiliza mucho, es que a lo mejor esa mujer no denunció porque es migrante y resulta que la ley, si esa denuncia no es admitida a trámite, hay una orden de expulsión a posteriori, ¿no? Entonces, complejizarlo mucho más, no quedarnos solo en si es migrante, tiene 20 años o no, o sea, como ir un poquito más allá, a eso me refería. Hola, buenos días, gracias a todos por venir. Ahora mismo, yo modero, os voy a repartir las palabras, ahora mismo te doy la palabra, que eres la primera. Los que estáis por detrás, si queréis hablar, si queréis intervenir, me venís y me tocáis porque no os voy a ver. Y hay un micros ahí en los extremos, os acercáis y habláis a esos micros. Voy a ser estricto con el tiempo, voy a ser firme. En principio va a ser 45 segundos o un minuto, entre 45 y un minuto. Y para intervenciones centradas en periodismo. Luego podemos, si tenemos tiempo al final, podemos hacer otro tipo de reivindicaciones o algunas cosas menos centradas en periodismo, pero que igual hay alguna cosa interesante que se os ocurre o que tenéis ganas de decir.
Muchas gracias. Tu palabra. Bueno, tenía una cosa y ahora dos, después de escuchar el resumen. Me parece muy importante que dentro de los retos y propuestas se incorpore la cuestión de aplicar la perspectiva de género, la mirada transversal en relación a la igualdad en todas las formaciones, en todos los trabajos que estamos haciendo, ¿no? Y la segunda, lo que me había motivado pedir la palabra inicialmente es que de pronto, hablando con algunas compañeras, me he dado cuenta de que el tono con el que estábamos elaborando el decálogo estaba muy centrado efectivamente en el tema de informar, pero sin embargo, por ejemplo, en las televisiones, en los medios audiovisuales, hay todo un apartado que serían programas que incluso se hacen en los espacios relativamente informativos. Es decir, que tendríamos que tenerlos en cuenta de alguna manera, aunque fuera con una frase. Es decir, el problema, por ejemplo, en los medios públicos se da menos ya en las redacciones de lo que serían servicios informativos, sociedad, que no en todos los productos que con la etiqueta también a veces de información, de actualidad, de magazines, de tal, están dando información y manejan tal y superan todavía los estereotipos. O sea, que buscáramos una frase en todo caso para incorporar, ¿no? Bueno, yo, a ver, me gustaría hacer algún tipo de observación, porque claro, no es la primera vez que se hace esto. Probablemente sí una reunión de estas características y tal, pero tenemos que recordar que son muchas las cosas que se han venido haciendo desde el año 2004, incluso antes, ¿no? del tema de la ley. Entonces, yo sí querría llamar la atención sobre una cosa que ya sabemos en este momento, ¿no? Y es que si que se dé una buena información en materia de violencia de género depende de la conversión al feminismo de los directores de medios y los redactores jefes, pues bueno, lo podemos seguir intentando y colocándolo en el horizonte estratégico. Yo, de hecho, me dedico a eso, pero evidentemente no vamos a conseguir nada. Entonces, yo creo que sí que hay que hacer un viraje de tal manera que las recomendaciones vayan encaminadas a cuestiones que tienen que ver mucho de orden práctico, ¿no? Y creo que sería enormemente importante dentro del sector llegar a acuerdos de autorregulación que fueran efectivos y que, aunque solamente fuera desde el punto de vista de poner en vergüenza, ¿no? Porque el tema en la autorregulación, en el tema de las sanciones, que esos mecanismos que existen funcionasen, pero de verdad, ¿no? En el sentido de que se pudieran aplicar realmente códigos deontológicos para los casos en los que no solamente se da una mala información, sino que hay informaciones que denigran a las víctimas, que justifican el delito, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que depende mucho del sector, es decir, desde fuera es muy difícil que lo hagamos y demás, ¿no? Luego me voy a extender un poquito más, pero es que como me ha mandado todo el mundo mucha tarea, ¿no? Que cada vez que se habla... Vale, si me cortas, me cortas. Como me ha mandado todo el mundo mucha tarea sobre el tema del activismo feminista para darle contenido informativo, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Claro, efectivamente, si el ministro de Sanidad da una rueda de prensa, vais todo el mundo. Si las feministas convocamos, pues venís mucha gente, cada vez más, porque cada vez hay más gente que nos quiere y nos respeta y nos admira y esas cosas, ¿no? Pero es mucho más complicado. Entonces, hay que exigirle a las instituciones contenidos informativos en materia de violencia. Y por lo demás, yo creo que el movimiento feminista hace un esfuerzo hasta el punto de sacar cientos de miles de personas a la calle y no eso se traduce en primeras portadas, ¿no? Es decir, y sin embargo, pues un ministro, una secretaria de Estado, simplemente con una rueda de prensa es capaz de conseguir una portada, ¿no? Entonces, digamos que hay una cierta crítica también sobre la ausencia y la inacción, sobre todo estos últimos años, que yo creo que sería muy reseñable poner encima de la mesa. Y por lo demás, yo me llevo mis deberes a casa. Bueno, dos cosas breves. En primer lugar, respecto a la perspectiva de género en las informaciones que apuntaba Montse Boix, informar de que hay un trabajo hecho, por ejemplo, desde la red de mujeres periodistas a la que yo pertenezco, porque hace unos años mandamos una carta a todas las universidades de España en las que se estudia periodismo para que intentasen trabajar porque se incluyese este asunto, esta forma de aprender en las facultades de periodismo. Y por otro lado, apuntar una cosa que la incorporo para el debate porque yo no tengo la respuesta, y es que cómo arreglar el tema de publicar una noticia de violencia de género
y que a la vez haya un banner o una información en papel publicitaria que es absolutamente sexista, que eso ocurre. A veces es un poco sexista y a veces es la bomba. Gracias. Te toca a ti. Soy Celeste, de La Vanguardia, Celeste López. A ver, por ser un poco más crítica, yo me planteaba este fin de semana, después de los asesinatos de este fin de semana, que los hemos dado en breve porque no había otro hueco. Esa es la realidad que nos encontramos, no hay más sitio. Estaba el ataque en Francia y se comieron todas las páginas. La realidad también es que todos los días, nada más que tenemos pequeños espacios y cada vez se reportejan más los periódicos. Hablo del papel, claro, evidentemente. Pero esa es la realidad que nos encontramos. Es verdad, echamos la culpa a los directores y a los redactores jefes, y yo creo que tenemos razón en que no son feministas. Pero yo creo que es que tampoco tenemos que intentar que lo sean. O sea, es que creo que nos estamos un poco equivocando de nuestro papel. O sea, el feminista no tiene por qué ser la única persona que tenga que defender el tema de los derechos humanos y el tema de violencia de género. Habéis comentado de eso de llevar a los medios, a los jefes, a un centro. A ver, no por nada. Claro, a ver, ellos consideran la economía súper importante y no por eso van a una fábrica. Hay aquí, me da la sensación de que tenemos un pequeño problema de perspectiva. Me encuentro con que tengo que hacer una doble página para dentro de 2 días y estaba buscándole las vueltas porque esta es la realidad. Tenemos que buscar cómo el enganche de la noticia, porque esto se ha repetido tantas veces y durante tantos años hemos dado tanta información que ahora nos encontramos que no tenemos perchas. Ya sé que podemos buscar las fuentes, ya, todo eso está muy bien, pero tenemos muy poco espacio y tenemos la realidad que tenemos. Trabajamos con los medios que tenemos y nuestro sector está en crisis. Esto es lo que hay. Podemos contar 1000 cosas, pero la realidad es que esto es lo que nos encontramos. Poco papel, gente que está haciendo violencia de género, a la vez hace sanidad y si puede hacer medio ambiente, hace medio ambiente. Y periodistas, jefes, que no son feministas. Quizá, a lo mejor, nosotros lo que tenemos que intentar hacer, de una forma mucho más humilde, es conseguir que esto no sea un tema de mujeres solo, que planteemos el tema de los derechos humanos. Es verdad que no se dio en primera página el tema de la violencia de género, de la manifestación. Creo que porque era un tema de mujeres, porque era un tema de las organizaciones feministas. No somos capaces de organizar a otra gente. A esto sigue siendo un problema del 50% de la población. Y de ese 50% de la población hay un porcentaje bastante alto de mujeres que tampoco lo son feministas. Esa batalla la tenemos perdida. O intentamos involucrar a todos y no conseguir... O sea, y huir un poco de la palabra feminismo en ese sentido, porque estamos hablando del tema de que es una cosa de mujeres. No, es un tema de derechos humanos y como es de derechos humanos tenemos que utilizar esa fórmula. Cosas un poco... Perdón, ya dejo, de verdad. Si hacemos un decálogo que sea con cosas importantes, el poner un banner, en el sentido, un cintillo, eso ya nos estamos metiendo en diseño. No lo vamos a hacer. Es que si la guerra nuestra va por ahí, es una gilipollez. O sea, yo creo que nuestra guerra tiene que ir por otro lado, que es de mentalización, de creencia y de explicación. Y, en nuestro caso, la única fórmula que yo encuentro para poder dar información adecuada sobre este tema, de vez en cuando, es utilizar la web. Pero la web es un pozo sin fondo, es un agujero negro que se traga todo. Y la información no estará arriba, estará abajo. Y esa es la realidad también que nos encontramos. Te toca. En relación a las recomendaciones del día a día, cuando se habla de testimonios de víctimas que están fuera de peligro, desde las organizaciones de las propias personas que han sufrido violencia machista, se pide el uso de la palabra supervivientes. Hablemos, si ya han salido de la zona de peligro, hablemos de personas supervivientes de violencia de género. Gracias por la brevedad. Toca, Pilar. Identificaros, por favor, que se me ha olvidado decirlo. Gracias. Vamos a ver, si yo he tomado nota, que suelo tomar buenas notas, falta en ese decálogo fundamental ampliar el campo de representación de las mujeres. Eso falta, porque si no hablamos de la igualdad y no hablamos nada más que de violencia de género, nos encontramos con que estamos victimizando y no hemos hecho absolutamente nada.
No se habla de la violencia continuada, que no la dan las agencias, hay que decirlo. No sé si se ha recogido lo de personas expertas, pero eso es fundamental en el contexto que hemos hablado de no tener tiempo, no tener espacio, no tener papel, no tenemos nada, no tenemos ni vergüenza, a mí me parece. Quiero decir que como no tenemos nada, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Y bueno, yo quería y dar la idea de no noticia suceso, porque se da la solución y entonces eso hay que redactarlo correctamente, que yo puedo ayudar porque de eso también sé un poquito. Y digo una cuestión, quisiera hablar del tema que no se ha tocado por parte vuestra. Aquí todo el mundo está de acuerdo con enfocar al violento. Enfocar al violento. El violento no quiere aparecer en los medios de comunicación, porque se le va a detectar, pero el violento hay que enfocarlo y no hay que identificar a la mujer. Tenemos la idea clara en cuanto conozcáis a una mujer que ha sido victimizada por los medios de comunicación y cuando acabas de dar una conferencia te viene a ti y te dice: mira, Pilar, primero, mi denuncia, un periodista, estoy hablando también de Oviedo, de hace años, una trabajadora de la Universidad de Oviedo. Primero, alguien de un periódico, La Nueva España, que es el de más venta en Asturias, sacó mi denuncia, donde conté, porque el policía me lo exigió, conté todo lo que me hacía mi marido, todo lo que sufrí. Tengo una hija de 21 años y otra de 22 años. Al día siguiente fueron a la universidad y toda la gente era... todos los compañeros, etcétera. Vamos a ver, esto para unas cosas es el terrorismo, pero para esto no es el terrorismo. Queridas, ser víctima de terrorismo era una cosa. Y entonces toda la sociedad a una, los medios se movilizaron tanto que consiguieron que no se pudiesen decir, no justifico el terrorismo, pero entiendo al pueblo vasco. No se podía decir ni eso, porque mira lo que le pasó al Podemita de Podemos. Vale, ¿qué ocurre? Que no estamos igual. Pilar, es decir, medio minuto. No, sí, una cuestión. Que no, por favor. Y para ello hay que hablar con la gente y con las familias y con la niña de 6 años que llega al colegio y se dice: oye, que tu padre mató a tu madre, que lo vi ayer en la televisión y tu madre no se llama Rosario Pérez Rodríguez, que tu padre mató a tu madre. Que no, que es un concepto que tenemos que explicar. No tengo tiempo porque no me lo dan. Segunda victimización. Hay un documento maravilloso de una catedrática de Derecho Penal que lo escribe y lo explica muy bien. Pero aquí ya no es derechos humanos, aquí tenemos que entrar en el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Y el día que queráis os lo explico. Gracias. Tú. Soy Rafa Álvarez, El Mundo. Yo quiero los 45 segundos de Pilar, ¿vale? Venga. Pues tienes. Bueno, rápidamente. No estoy de acuerdo contigo, Pilar. La única cosa que no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Además, tengo la impresión de que eres de Oviedo. No soy de Oviedo. Pues debería ser de Oviedo porque hay que ser de Oviedo. No. ¿En serio? ¿De Oviedo? Hombre, claro. Soy de Moreda. Mira, tengo aquí esto. Bueno, joder, que es que al final... Que soy de A ver, Moreda. Bueno, pues puse Asturias. A ver, creo que hay que identificar a las víctimas en el mejor sentido de la palabra. Cuando las víctimas eran de ETA, se asociaron. La fuerza de las víctimas de ETA, que politizaron su sufrimiento, vino a través de su asociacionismo y su fuerza. ¿Por qué no hay asociaciones de víctimas de la violencia terrorista de género? Claro que hay que identificar a las víctimas. Bueno, entendámonos, pero si hay asociaciones y no las discutimos, ¿por qué no vamos a identificar a las víctimas? Lo que pasa es que hay que identificarlas bien y hay que hablar con las víctimas. Yo he hablado con muchísimas víctimas de violencia de género para transmitir, como periodista que soy, el horror que han vivido. ¿Cómo que no hay que hablar de las víctimas? Tú dices hablar con la niña de 6 años, tu padre... Me extraña que digamos que no hay que identificar a las víctimas y pidamos hablar con los críos. O no te entendí. No me entendiste. Perdona, entonces discúlpame. Digo, cuando una niña de 6 años pero que el día anterior acaban de matar a su madre, me refiero, los niños... Perdona, me refiero a tu intervención anterior. Tu intervención anterior como en tu ponencia. No, estoy hablando de adolescentes. Sí, o adolescentes. O adolescentes. No. Tema delicadísimo ese. Que a una niña de 3 años no le pregunto nada. Adolescentes, vale, no digo nada. Adolescentes, te lo compro. Delicadísimo hablar con adolescentes que han sufrido violencia de género en su casa. Delicadísimo.
¿Cómo abordaríamos eso? Y estoy de acuerdo, pero si tenemos cuidado para hablar de las víctimas, imagínate con adolescentes que son menores de edad. Te lo compro, pero con muchos matices. Segundo, y termino, Celeste, no le das mucha importancia a la idea que hemos puesto algunos sobre que los directores de los medios visiten centros de rehabilitación de mujeres. Mira, si tienen el poder, vamos a utilizarlo. La primera vez que yo fui, como periodista, a un centro de recuperación integral de víctimas de violencia de género, no dormí. Me empezó a cambiar la vida. Y yo no tengo poder. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes lo que pasa? Perdón. Seamos prácticos. Es lo que estoy diciendo. Celeste, estoy hablando de ser prácticos. Es de lo que estoy hablando. Si tienen el poder, si son los que deciden, enséñales lo que pasa, porque no lo entienden. Es que no lo han visto nunca, es que no saben de qué va. No quieren verlo, además. Yo creo que en el artículo de Arcadio Espada hay un sustrato ideológico, pero hay también un gran desconocimiento de la violencia de género. Que vayan, os lo digo, que vayan, porque si fui yo y empecé a aprender... Bueno, pues llévate al redactor jefe, alguien habrá que pueda cambiar, ¿no? Bueno, ya se me acabó, ¿verdad? El tiempo. Te dejo el medio minuto de Pilar. No, que a ver si subimos a primera división los del Oviedo. Magda. Presentadas, ¿no?, en lo que se está contando, pero es verdad que lo que tenemos que hacer, creo, es coger las líneas generales y ver que necesitamos una siguiente jornada. Hay una cosa que tenemos un buen momento. Estos días tenía aquí una noticia, pero ahora veo que esta agencia ya ha quitado el enlace. Salía noticia de sucesos, vecinos, amigos, matrimonios, Sanlúcar piden no considere caso violencia de género. Esa noticia, yo no he visto nada peor, que muchos os habrá llegado a la redacción, y aquello yo casi lloro. O sea, decir, hemos perdido, se han hecho mucho trabajo previo, pero se ha olvidado por lo que hemos expuesto. Entonces, lo que sí que he visto es que en redes cada vez se está movilizando más gente con la idea de que apuntaban aquí nuestras expertas, las mujeres mueren y los hombres son asesinados, ¿no? Bueno, pues esa es una idea que nos llevamos de aquí y que podemos meter a toda la redacción y ser muy pesadas, y esa cala, porque calan. En público la experiencia fue muy bonita. ¿Cómo conseguimos esa complicidad? Hay directores que en su vida van a ir a nada ni les interesa, pero hay un momento de una sensibilización muy importante en la que vemos que hay políticos que están hablando de terrorismo de Estado. Ahí también caigo, pero casi de alegría el otro día cuando vi declaraciones. Entonces, en ese momento, y a lo mejor esto es una oportunista, pero es la oportunidad para que vayamos, tengamos las charlas con ellos, igual que en su momento en público conseguimos que Nacho Escolar se implicara y se puede ir a hablar con ellos, y a veces pegan bufidos porque la mayoría de directores pues ya sabemos cómo son, pero alguno tiene más sensibilidad. Y por ejemplo también otra de las cosas que se han hablado de la publicidad sexista, ese sí que es tremendo, ese caballo de batalla. Nosotros cuando empezamos en nuestra revista, en La Marea, rechazamos un anuncio por sexista, renunciamos a 2.000 euros que nos venían de perilla y se montó un debate que nos llamaron de todo, mojigatos, bueno, de todo tipo de cosas. No queríamos colaborar con esto y seguimos renunciando a ese tipo de anuncios. Ahí es la presión de la ciudadanía, la que tiene que coger y decir, yo trabajaba en La Vanguardia, era compañera de Celeste, y me acuerdo que cuando llamaba a un suscriptor porque me equivoqué en la agenda de las misas, se montó la gran bronca y llamaron no sé cuántas personas. Pues igual pueden llamar y decir, oye, por favor, este anuncio me está dando de todo tipo de retortijones. Entonces, claro, a lo mejor hay que poner un punto de invitar a que sea la ciudadanía y los diferentes públicos y lectores los que cojan y reivindiquen a las redacciones poneros las pilas con esto. Es a eso. Soy Zaskun de Diagonal. O sea, yo por estar en esta línea práctica, pues propondría una especie como de test de Bechdel, que es el test que se hace para ver si una película tiene una perspectiva de género o no, y es si aparecen dos mujeres protagonistas y encima tiene una conversación entre ellas que no es hablando de hombres, ¿no? Pues en este sentido, yo a la hora de redactar una noticia para ver si tiene una perspectiva de género real, cuando hablamos de violencias machistas, me haría una serie de preguntas como: ¿estoy culpabilizando a las mujeres por no haber denunciado? ¿Estoy revictimizando por este enfoque? ¿Estoy usando imágenes que dan una visión que empodera y que no denigra? ¿Estoy usando un lenguaje claro y directo? ¿Estoy utilizando un abanico de fuentes amplio y de fuentes feministas? ¿Estoy contextualizando? O sea, en este sentido creo que hay una serie de preguntas súper prácticas, porque yo estoy en esta línea también de la compañera de La Vanguardia, de que tenemos que ser prácticas y que el día a día si no nos come. Lo mismo cuando llegan estos teletipos que reproducimos un poco acríticamente, ¿no? Y luego, por otro lado, sigo sin ver la utilidad del símil del terrorismo. O sea, una chavala de 16 años que es víctima de violencia de género nunca va a pensar que su novio es terrorista. Jamás. Entonces tenemos que intentar jugar con distintos niveles, ¿no? Entonces, si queremos interpelar al Estado, fenomenal.
pero no tenemos la misma maquinaria, no hay el mismo consenso social que con el tema del terrorismo de ETA, y esto es así y no lo va a haber nunca. Entonces, vamos a ser prácticas y vamos a intentar avanzar en las líneas en las que podamos. Perdón, decía que estoy hecha un asco, que me perdonéis el catarrazo que llevo y probablemente que he llegado tarde, con lo cual igual algunas de las cosas que digo ya se han apuntado. A mí hay una cosa que me preocupa, y es que, igual que decía antes Pilar, que hasta personas de la agencia EFE que cubren temas relacionados con la igualdad y que están concienciadas, cuestionan el tema de que los asesinatos de mujeres sean una cuestión de derechos humanos, ¿no? A mí también me preocupa que, por ejemplo, si hablamos de los feminicidios de Ciudad Juárez, todo el mundo tiene claro que son feminicidios. Si hablamos de los feminicidios en España, hay gente que cuestiona que sean feminicidios. Yo, sinceramente, es un término que cada vez creo que debería usarse más. Y, de hecho, en la manifestación del 7N, el número de víctimas apuntadas oficialmente por el Ministerio y las que apuntaban los colectivos de mujeres organizadores de la manifestación y de todos los asistentes no coincidían. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque en los feminicidios, muertes de mujeres, asesinatos de mujeres, solo por el hecho de serlo, no se contemplan a nivel oficial, es decir, el Ministerio no habla de feminicidios. Yo creo que es un término que quizá deberíamos empezar a utilizar más. Después me preocupa también un poco que las informaciones, quizá por el breve tiempo que tenemos en los informativos a veces, se han convertido como en plantillas, ¿no? Plantillas de sucesos donde se dice este año van no sé cuántas mujeres asesinadas, no sé cuántas denunciaron, no sé cuántas tenían orden de alejamiento y el 016 no deja rastro en la factura. Punto. Esas son las informaciones. Vale que no hay cuestión de tiempo, vale que los informativos apenas o cada vez dan menos relevancia a este tipo de informaciones, pero yo creo que debemos buscar otros enfoques, porque al final el oyente o el espectador va quedándose fuera de la información que queremos contar. Es como que le pasa por los oídos, pero no le pasa por el cerebro lo que estamos contando. De hecho, la información se centra solo en esos sucesos, poco en hablar de educación, poco en hablar de campañas de sensibilización, de la violencia de género como algo, como decía, que afecta a los derechos humanos, que atenta contra los derechos humanos. Y además me preocupa una corriente que detecto últimamente en algunos medios, donde se cuestiona la efectividad de la Ley Integral contra la Violencia de Género, ¿no? Se cuestiona su efectividad y, sin embargo, no se cuestiona el que no tenemos presupuesto para desarrollar mucho de sus articulados, no se habla de los recortes, no se habla de esos servicios de atención a las mujeres que han desaparecido en muchas comunidades, etcétera. De eso no hablamos. También parece que cuando hay un asesinato de una mujer, estamos esperando a que entre a valorar el ministro de turno lo que ha ocurrido y que haga su condena. Pero, sin embargo, nos quedamos ahí. No cuestionamos la deficiencia del sistema, el por qué esa mujer tardó tanto en denunciar, las dificultades que se encuentra, la precariedad de los servicios de atención, la falta de presupuesto, vuelvo a lo mismo, etcétera, etcétera. Y ya corto, que quizá hay que buscarle otras vueltas a la información porque nos estamos quedando un poco anquilosados. O sea, lo que funcionó hace unos años parece que está dejando de funcionar y hay que plantearse el por qué, informativamente hablando. Gracias. Yo solo quería hacer un apunte a lo que decía Izaskun, que estoy de acuerdo en que hay que intentar repensar cuando se está escribiendo e informando sobre violencia de género, como se está haciendo por el test feminista de perspectiva de género y por ser prácticos también, como se está diciendo aquí, creo que es lo mejor, porque estamos hablando de que lo haga todo el mundo, los que estamos sensibilizados y los que no. Pues hay una pregunta clave para mí, y es que cuando se está hablando de un tema en el que aparece una mujer, si fuese un hombre, lo escribirías así, dirías ese tipo de cosas, o te fijarías en esos detalles, o utilizarías otros, y nada más. Isabel Muntané, que iba a venir, que es compañera de Juana, pues nos la ha enviado, la leo muy rápidamente, pero también nos animará a ver cómo están trabajando esta juventud que nos va a reemplazar. Periodistas, comunicadoras, sociólogas, hemos llegado a coincidir en el Máster Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona porque nos preocupa precisamente este tema. ¿Qué visión transmiten los medios de comunicación si no tienen perspectiva de género? No queremos sentar cátedra, es más, nos quedan muchas cosas por pensar, escuchar, debatir, cuestionar, transformar. Lo que queremos es poner las manos en la masa, por eso tenemos algunas propuestas que pueden ser un primer paso en esta tarea.
Transformar el lenguaje. Lo que no se nombra no existe. Por esta razón es imprescindible cambiar la manera que tenemos de expresarnos, dar la vuelta a las palabras, reapropiarnos de los términos e inventar nuevos para poder construir un nuevo discurso donde se reconozca que no morimos, sino que nos matan y que no es culpa de un loco, sino de un hijo sano del patriarcado. Visibilizar. Mostrar que hay una estructura social, económica y política que se alimenta de las relaciones de privilegios y opresión y, por lo tanto, sus mecanismos provocan violencia, la que acaba en feminicidio, pero también la simbólica. Y a la vez, las instituciones absorben estos casos y los gestionan quitándole importancia y magnitud. Señalar, escribir, por ejemplo, no la mató porque la quería, no fue un arrebato, sino porque se creía que era su propiedad y le dijeron que sería suya para siempre, que podía hacer con ella lo que quisiera. Denunciar que no es solo violencia aquella que asesina, sino que existen otros tipos y el maltrato pasa por todos ellos. Usar un término como feminicidio es conveniente por todo ello. Implica además una fractura del Estado de Derecho y señala también la ineficacia de la justicia en muchas ocasiones. Y por último, contextualizar. Existe una gran desigualdad de poderes y un sistema patriarcal bajo el que tienen lugar las violencias machistas. Y partiendo de noticias sobre casos de crímenes machistas o picos de asesinatos, podemos profundizar en el tema, contribuyendo a que no parezcan casos aislados. Las informaciones a partir de testimonios de personas vecinas y conocidas de la víctima y el agresor deberían sustituirse por reportajes en profundidad con la voz de personas expertas que expliquen claramente por qué nos matan. Además, hablar de otras posibilidades para las víctimas en las que se ven implicadas profesionales con perspectiva de género, asociaciones y colectivos. Por eso estamos aquí, empezando a escarbar, porque hay mucho que hacer. Nos tomamos como una responsabilidad contribuir a transformar aquello que creemos necesario, a decir las cosas por su nombre, a ofrecer puntos de vista hasta ahora silenciados, en definitiva, a ofrecer una visión de lo que están pasando más acorde con la realidad. Son gente muy joven, leo los nombres corriendo: Tani Guy Cooper Rogen, Alba Crespo Rubio, Raúl Fornieles, Alba Mareca, Laia Marqués, Sofía Polque, Gemma Sanauja, Neus Uñé y Isabel Montané. Yo soy María Jesús Ortiz, trabajo en comunicación en institución, no en medio, pero soy periodista también. No, solo quería hacer una observación. A lo largo del seguimiento que hemos hecho de los más de 20 códigos que nosotros hemos analizado y de su aplicación, yo quería poner sobre la mesa dos cosas. Hasta ahora lo que se había hecho era un poco una doble dirección. A la periodista autora de la noticia, y otras sí recomendaciones al medio. Con lo cual ahí era como dos cosas que no eran aplicables de la misma manera. Y en cuanto a los efectos también de la aplicación de los códigos, y digo por si sirve para es que las normas más fáciles, ya lo han dicho, se acoplan rutinizándolas también. De manera que al final el poner el dato estadístico, el cintillo de violencia de género y el 016 era lo que se convertía en plantilla, el resto seguía siendo todo igual y permitía un poco avance. Es más, podían permitir un perjuicio que era la insensibilización y la inmunización con respecto a otra más. En ese sentido, yo hago una pregunta. Si mañana publicamos una noticia y decimos un asesinato en Madrid, los clics a la noticia se disparan. Si ponemos una mujer ha muerto en Madrid, incluso ha sido asesinada en Madrid, los clics a la noticia no van a subir. Entonces, es un poco ahí donde a lo mejor tenemos que barajar. Y si me dejáis 30 segundos más, yo quería aportar una cosa con el tema del efecto llamada. Nosotros hicimos también una especie de reflexión y de análisis. Si cuando había bajado el peso informativo de la violencia de género y había un caso en Galicia, suponer, que recogían las radios y la prensa local, y a las 10 horas había otro caso en Murcia que recogían las radios y las prensas locales, si en el tercer caso ya ocurría en otra localidad y entonces los medios nacionales se fijaban en cómo podía haber efecto llamada de un caso gallego tratado por medios gallegos que no había llegado a un individuo en Murcia, esa pregunta nos la hacíamos y nos la seguimos haciendo para intentar despejar las dudas sobre el efecto llamada. No, yo solo quería recordar brevemente que en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles aprobados recientemente por Naciones Unidas son 17 objetivos. Uno de los objetivos habla de erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Y bueno, ahí lo dejo porque lo han firmado todos los países. Estos objetivos son los herederos de los objetivos del milenio para erradicar la pobreza. Hablamos de un mundo sostenible, un desarrollo sostenible que sin la otra mitad, que somos las mujeres, va a ser imposible. Bueno, yo soy Patricia, soy periodista independiente. Solo quería hacer un comentario que lo mismo es un poco, no sé si con la idea constructiva, porque creo que se habla mucho de que se está anquilosando el discurso, que es complicado enganchar a la gente joven, pero me parece que quizá el diálogo no se abre tanto con la gente joven a la que se le dice, a la que se le explica. Yo creo que el pasado y la experiencia es fundamental, pero creo que también es importante que los retos, el futuro y que la gente joven hable
y tenga su voz y su palabra de por qué ya no le enganchan estos temas o por qué las cosas están pasando, como lo ven. Y creo que ese espacio no se le suele dar, no solo en este tema, creo que no se le da prácticamente en ninguno, y que quizá eso deberíamos tenerlo un poquito en cuenta. Gracias, Patricia. Yo quería proponer algo, no sé si se puede incluir en ese decálogo, y estoy de acuerdo con Rafael, no sé si haría falta llevar a un director o a un jefe de área a un centro de este tipo, pero sí que en estos altos estratos es cuestión de voluntad, es decir, Internet, nos quejamos que no hay tiempo, que en el papel no hay espacio, pero por ejemplo, Internet permite mucha flexibilidad. ¿Por qué no una noticia sobre violencia de género bien contada? Efectivamente, no contar el teletipo con 4 elementos. Puede estar un rato abriendo a la derecha. Es que hay mucha flexibilidad, hay mucha movilidad, es cuestión de voluntad. Y en ese punto creo necesario, si hubiera otra jornada, que no solo estuviéramos las personas que solemos escribir de esto, que estamos más sensibilizadas, sino que estuviera realmente quien decide esto va aquí, esto va aquí, esto va grande y esto va pequeño. Porque en realidad, ¿de qué sirve de mucho que yo haga una información bien hecha, bien contada, contextualizada y ampliada, que si me la ponen pequeñita, sin fotos, sin recuadro, y que a las 2 horas va a desaparecer porque no se lee, no sirve de nada? O sea, no sé si se puede hablar de cuotas en ese sentido, yo creo que tampoco sería cuestión de eso, pero sí que creo que hay que ir a los que mandan y pedirles voluntad. O sea, da igual si no lo entienden, sino que lo vean como una obligación. Bueno, era en relación precisamente al tema de los objetivos del milenio y la continuación. Uno de los elementos clave de cambio de esa continuación de los objetivos del milenio es el hecho de que va a permitir que no solamente se trabaje en esos temas de desarrollo fuera, sino dentro. Es decir, que sería muy importante empezar a trabajar con la continuación de los objetivos del milenio, porque van a tener posibilidad de poder trabajar en España. Es decir, que antes los objetivos del milenio te obligaban a trabajar en el extranjero y no permitía el hecho de que se empezara a cuestionar. Por ejemplo, el tema de la pobreza, muchas veces se decía, no, podemos hablar de los de fuera, pero no los de dentro. Los nuevos objetivos lo que plantean es que dentro y fuera lo importante es la temática, con lo cual habrá que empezar a pensar en los objetivos de desarrollo, también en violencia de género, que nos va a permitir poder incluir España con el nuevo diseño de estrategias. Gracias. Te toca. A ti. Bueno, a veces parece que, yo digo, por ser autocríticos, no vamos a echarle siempre la culpa a los jefes, que ya sabemos que no están nada concienciados, pero quienes hacemos la información tenemos que ser muy pesados o muy pesadas para insistir con esos temas, y un día le darán poca importancia y al final, a base de insistir, irá saliendo. Tenemos poco tiempo y poco espacio, claro, eso ya lo sabemos, pero como lo sabemos, precisamente tenemos que innovar, e improvisar y hacer cosas. Es decir, si uno, como planteaba el compañero, solo tiene un flash, pues en el primer golpe dará una noticia con el flash, pero eso no impide que en un cuarto de hora sea capaz de dar esa noticia ampliada con esa agenda que debería tener de personas expertas y con su propia formación, que yo creo que, insisto en ese tema, que lo que falta en las redacciones es formación en igualdad sobre todo, y la violencia de género es la consecuencia de la desigualdad. Entonces, cuando tú tienes esa formación, eres capaz de dar ese flash e inmediatamente añadir un párrafo de contexto. O sea, no necesitas todavía ni siquiera haber hablado con la persona experta porque no te ha dado tiempo, pero tú ese primer párrafo lo puedes poner. Se tarda lo mismo en redactar una información mal hecha que una bien hecha. Se tarda lo mismo en redactar una cosa con lenguaje machista que con un lenguaje igualitario. Juana, te toca. Luego te toca a ti, Pilar, y luego a ti. Solamente quería una pequeña observación. Lo que decía, lo del objetivo del milenio, tal y cual, resulta que hay que luchar contra cualquier tipo de violencia, estupendo, no sé qué, pero luego viene el director de La Vanguardia o ella y nos dice que hay que hacer las cosas rápidas porque no sé qué, rápido, que hay que seleccionar y tienes que convencer. En el sentido de lo que decía él, por ejemplo, el día 15 de noviembre, una marea de tricornios protesta en Madrid por sus derechos laborales. Al lado, una mujer muere apuñalada en Madrid.
pues las periodistas y los periodistas que están haciendo esto, que de hace 2 días o 3, pues tienen que luchar, como él dice, tienen que imponer su opinión y tienen que decir, no, es que esto es más importante que esto, vamos a valorar esta información. ¿Qué información es más importante? ¿Por qué esta lleva foto y 3 columnas o 4 y esta solamente aquí y además una mujer muere apuñalada en Madrid? Pues vamos a... Bueno, sí, los argumentos... Sí. Claro, no, pero entiéndeme, lo que yo quiero decir es que hay que valorar y efectivamente, como él dice, quizás haya que hacerse muy pesados y muy pesadas para decir, y por otra, y acabo, la violencia de género es un problema social y político y mientras no se inscriba en un contexto de largo recorrido, se continuará planteando como un suceso y nada más. Hay que buscar la manera de darle sentido a esa historia globalmente considerada y no solo episodio tras episodio. Y mientras no se consiga esto, no cambiará, yo creo, la imagen y el tratamiento. No, le toca a Pilar y luego a ti. Y luego al fondo. Bien, quiero decirlo, Rafa, que yo no hablo de niños, sino hablo de adolescentes. No me lo compres porque yo hablé de un chico de 39 años que había quedado sin madre al año y medio. Por lo tanto, ahora tendría, fue en el año 2009, ahora tendría la pieza de Mónica 6 años. Estoy hablando de personas mayores, con criterio y además concienciadas. No todo el mundo tiene que tener cabida. Y además digo algo que seguramente aquí hay gente que está en desacuerdo conmigo, pero lo voy a decir. No todos los testimonios de las mujeres maltratadas tienen que estar en los medios de comunicación, porque objetivamente fomentan el estereotipo de la victimización. O sea, ellas están en una situación que mejor que yo lo sabe aquí todo el mundo que haya hablado con una mujer maltratada o que haya pasado por el centro de Ana María Pérez del Campo. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos haciendo, si yo claro que quisiera empoderar a las mujeres y que todo el mundo supiese qué es lo que tiene que decir. El problema es que tenemos una realidad determinada. Por eso yo planteo que lo que hay que hacer es enfocar, que es lo que no nos atrevemos a hacer, al maltratador. El maltratador es el que tiene que dar explicación. El maltratador es el que tiene que decir por qué quiere a la mujer dominada, por qué no la deja salir, por qué ha cortado los lazos familiares, etcétera, 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 para dar sentido a las mujeres que están sufriendo la discriminación. O sea, las niñas, nuestras niñas y adolescentes siguen sin ser empoderadas. O sea, antes se ha hablado, solamente quiero recordar que el cine, la televisión, la publicidad, internet, no hablemos de pornografía, etcétera, etcétera. O sea, se está sometiendo a más dominio y a más subordinación a las mujeres. Entonces, yo quisiera que la realidad fuese de otra forma y que las mujeres tuvieran criterio, tuviesen confianza en sí mismas, supiesen lo que ha sido su vida, supiesen por qué se han casado, supiesen analizar cuál fue la responsabilidad social en su toma de decisiones. Claro que me interesaría muchísimo, pero no me encuentro yo con ese asunto. Por eso estoy totalmente de acuerdo con Marisa Soleto y con todas las que defienden que cuando los 8 de 10 periodistas que van a querer tener fuentes van buscando mujeres con ojo morado. No, ya lo sé que no es tu caso, Rafa, por ningún lado. Ya lo sé que no es tu caso, pero lo que sí es cierto es que las mujeres maltratadas, sabemos, puede ser una mujer que vive en la urbanización de La Moraleja o puede ser una mujer que vive migrante y que vive en Usera, ya lo sé, pero el estereotipo y que define a la mujer maltratada como de falta de agencia, falta de autoestima, etcétera, etcétera, el darlo, Mariola no está, pero pienso escribirlo en correo electrónico. Estoy totalmente en desacuerdo. Termina, por favor. Gracias. Estoy totalmente en desacuerdo con la buena intención de Francino. Tiene una buena intención porque además le oí en directo el día que dijo y esto no puede ser y a mí me han convencido de que yo tengo que hablar de estas mujeres. No, Francino, tienes que hablar de estos hombres. Tienes que hablar como hombre y empezar a decir por tu linda boquita lo que están haciendo el resto de hombres, que eso es lo que yo no veo. Gracias, Pilar. Pero ¿por qué es incompatible? Es incompatible. Gracias. Un segundo. Te toca.
Fijaros si es importante el poder de los directores y de los dueños de los periódicos, por supuesto, y de los medios de comunicación, porque tienen que vender. Fijaros en el fenómeno de este verano, del verano de 2015. De pronto, en mitad de un verano con una agenda política completa y llena, porque se estaban dando una serie de acontecimientos que hicieron que el verano no fuera un tiempo de interrupción informativa. Bueno, pues con la agenda bien llena de noticias, de pronto este verano se focaliza, que a mí me llamó la atención, claro, por eso me puse sobre el tema. Se focaliza la atención sobre el tema de violencia machista, de violencia de género, porque estaban ocurriendo una serie de asesinatos. ¿Qué había detrás? Detrás había que por primera vez aparecen niños, y eso vende. Y eso vende, y esa es la realidad. Y los directores de los medios se volcaron porque los clics, como decimos ahora, los periódicos se vendían como churros porque había niños que habían sido asesinados también junto a su madre, pero no por la madre, sino por los niños. Es decir, ese es el poder que tienen los directores, de focalizar la noticia cuando quieren focalizarla, y eso es lo que hay que intentar romper. Yo, desde luego, estoy de acuerdo que a la próxima reunión no se puede traer a quien no quiere escuchar, pero a la próxima reunión sí que sería interesantísimo que vinieran jefes de área, directores de medios, que sepan lo que estamos pensando y que sepan cómo se debe tratar la noticia. Y una cosa más, y ya acabo, sí que es importante enfocar al maltratador, enfocar al asesino, al verdugo, porque la opinión pública lo identifica perfectamente, no lo enfocamos nunca. En el caso de Córdoba, que fue un caso claro de violencia machista y violencia de género, de los niños asesinados por su padre, aunque fijaros que la madre está intentando ahora pedir el estatuto de víctima y no se lo dan, pero fue un caso claro. En el caso se enfocó al padre claramente y toda la sociedad tuvo un sentimiento alto de repulsa. Sí que es importante. Nada más, gracias. A ti, un minuto, por favor, cada una de las dos, son las dos últimas palabras. He sido flexible porque al principio nadie le pedía palabra, al final los habéis animado. Sed muy breves las dos, por favor. Rapidito. Sí. ¿Qué pasó en 2004 cuando se aprobó la ley de violencia de género? Pues por primera vez en la información en España, soy Charo Nogueira, se abrió un importante agujero en el casco de esa cosa llamada el patriarcado. A partir de esas informaciones sobre violencia de género, a partir de que la violencia estaba en la agenda política, se consiguió hablar también de otros problemas relacionados con la igualdad. La situación en la que estamos ahora, que es de una regresión, de un backlash importantísimo en estos temas, creo que puede ser la oportunidad para, más allá de los decálogos, para los que soy bastante escéptica, pero me parece muy bien que existan y si además se cumplen mejor, creo que es el momento de aplicar eso que alguien ha dicho por ahí de la mirada de género, de aplicar ese test del algodón y de hacer mucha información vinculada a la igualdad que va a entrar mucho más fácil. Y os pongo un ejemplo que os puede parecer chorra, pero que desde luego en mi experiódico fue un éxito. Cogeos el diccionario, coged la palabra huérfano y hasta hace nada era más huérfano si se moría tu padre que se moría tu madre. Eso les encanta a los directores porque salen de la sala de reuniones y se ponen a mirar el diccionario. Entonces hay mucha información en torno a la igualdad que puede ser muy eficaz para poder seguir abriendo esa brecha que se va cerrando. Gracias, Charo. La última palabra. Sí, a ver, rápidamente. O sea, si no lo he entendido mal, lo que queréis es que se forme en violencia de género, igual que en las redacciones se forma sobre política internacional, sobre política... que se forme igual, ¿no? Vale, porque no sé si os forman mucho en otros en economía, etcétera, etcétera y tal. O sea que probablemente es que no hay formación en ese ámbito. Por lo tanto, no pidamos cosas especiales para la violencia de género porque no se cumplen. Es decir, si pedimos hacer cosas raras, no se van a cumplir. Esto tiene que funcionar desde la normalidad y sea cual sea la tabla de valoración que se haga de las noticias. Es decir, a lo mejor es que una manifestación de guardias civiles es más importante que una muerte de violencia de género. En cualquier caso, esa columna tiene que estar hecha con pulcritud y con profesionalidad. Es decir, que a veces parece que estamos pidiendo un lugar que no nos corresponde. Yo quiero que se dé buena información en materia de violencia de género. Y quiero que se dé buena información porque los estereotipos que fundamentan todo esto solo se combaten con información de la buena. Y, por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas pendientes de informar más allá de lo que escuchamos y demás. José Bretón no fue condenado por violencia de género.
no fue condenado por violencia de género, con lo cual difícilmente le podemos presentar como un agresor en violencia de género, porque hubo un juez que dijo que no estaba condenado. Y eso es información. A ver qué hay que hacer. Las víctimas no reciben las ayudas que dice el neomachismo que reciben. Las organizaciones feminazis, como la mía, no recibimos las ayudas que dicen el tema que reciben. Y con esto acabo. Javier, bueno, muchísimas. Ya lo sé. No, Pilar, no. Hay personas que se tienen que ir. No, Pilar, no. Hay personas que se están yendo. Sobre los Pilar, espera un segundo. Pilar, espera un segundo. Magda tiene la. No, al final, después de Magda, si nadie se ha ido. 15 segundos. Es que hay gente que se tiene que ir, entonces en 2 minutos yo creo que ya hemos concluido, porque lo único que podemos hacer, es la propuesta que os hacemos, es presentar un diagnóstico de como medios que estamos aquí, que os lo mandaríamos y las que quizás lo podemos firmar para que se vea la cantidad de gente de procedencias tan diversas. Entonces el diagnóstico que más o menos coincidimos, algunas propuestas que ahora las leemos y si alguna despierta, vamos a hacerlo en plan 15M, si hay, pero rapidito, si alguna nos produce repelús, la bloqueamos, pero serían esas propuestas básicas. Y deciros que los compañeros de Temex están grabando las jornadas, vamos a colgar el vídeo íntegro, vamos a hacer una pieza pequeña, además de la pieza que van a hacer ellos, y ahí vamos a poder seguir debatiendo, que las expertas han puesto a disposición de todas las dudas que tengamos, o sea que esto no se acaba aquí. Y ya pensaremos si volvemos a hacer otro pequeño encuentro con esas conclusiones. A los directores queríamos invitarles en el primer momento, eran los más importantes. Les vamos a invitar a que vengan a la presentación en la Asociación de la Prensa de Madrid y que venga el que quiera, y si viene alguien le haremos la ola. Pero eso va a ser básicamente. Leemos corriendo a toda pastilla el diagnóstico para ver si estáis de acuerdo y tomamos una conclusión. Hemos planteado que coincidimos tratando que la violencia de género no se trata como un suceso, que hay que incluir relato y hay que incluir información que conciencie. Dentro del diagnóstico, situación de regresión durante los últimos años, falta de medios en general en las redacciones como consecuencia de la precariedad, falta de periodistas con formación en violencia de género, falta de sensibilidad en la dirección de los medios de comunicación por estos temas, hay una lucha dentro de las redacciones para poderlos introducir, desconocimiento de las leyes y convenciones sobre violencia de género, pero también sobre códigos deontológicos del periodismo, obligación de informar con precipitación, tener mucho cuidado con los recursos gráficos y evitar estereotipos de mujeres. Estos serían los puntos del diagnóstico. Lo recogeríamos en formato bien, ¿no? Pero si estáis de acuerdo con que este es un diagnóstico que podemos presentar el martes que viene. ¿Sí? Vale. Pues segunda parte. Propuestas, cursos de formación para dirección y periodistas, necesidad de un tratamiento transversal en las redacciones, enfoques atractivos para que se lean las historias, hacer que los hombres se sientan también como suya la lucha por la igualdad, elaborar agendas con personas expertas en cada materia y priorizando las que tienen perspectiva de género para evitar precipitación, y en este sentido peticionan a las asociaciones feministas de que sean más activas, romper el paradigma de la victimización, introducir otros modelos de mujer, otras historias, incluir perspectivas que interpelen a los adolescentes, comenzar a crear conciencia con el lenguaje, emplazar a la ciudadanía a ser más crítica con los medios. Bueno, estos serían los puntos. Uy, muchas manos. Vale. A mí me ha destinado de la feminista. Sí. Y las instituciones. Y las instituciones, por lo menos que se pongan también las instituciones. Claro. Sí. ¿Estamos de acuerdo en que lo eliminamos? Sí. Vale. Por las instituciones, quizá. Sí. Vale. Perfecto. Perdona, yo haría una sugerencia. No hablar de formación, hablar de especialización. Porque el periodista cree que ya sabe, pero especializarse es un mérito periodístico. Así que yo hablaría de especialización en género, no solo en violencia. Así que le añadiría no ganar. Exacto, sí. Buscar un enfoque atractivo puede ser que me lleve al fin, pero que a lo mejor... Ahora está escrito también en primitivo, lo matizaremos y lo enviaremos, lo hemos hecho así, pero sí que es muy importante decir, no superficiales, no vamos a hacer ahora a entretener con la violencia de género. ¿Algún apunte más? Pues nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos y a todas y al Ayuntamiento por la paciencia y